Ya no. Muy buenas tardes. Reciban nuestros saludos fraternos de aquí de la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Oración, aquí en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, Perú. Gracias a Dios, ya estamos una vez más unidos. Todavía no podemos reunirnos toda la congregación a falta de este protocolo, pero Dios ha permitido que por medio de esta tecnología, el Facebook, podemos estar todos conectados, como se dice, para acercarnos a Dios en esta tarde, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y les suplico, si usted puede, donde usted está, póngase en pie y vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios con palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Padre, por esta oportunidad también que nos das para poder acercarnos ante tu trono de gracia y rendirte, Señor, este culto, Padre bendito. Señor, gracias por cuantos tus hijos con quienes, Señor, estamos ya unidos, conectados para alabarte y glorificarte tu santo nombre. Padre, gracias, Señor, por todo. Ahora, Señor, te rogamos que tú nos des esa fuerza necesaria, Señor, perdonando nuestros pecados para poder acercarnos delante de ti y elevar también nuestras voces. Gracias, Padre, te lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, donde usted esté. Vamos a entonces ahora a iniciar este culto. Usted sabe que la palabra culto es adorar, adoración. Vamos a entonces empezar a adorar a Dios leyendo una lectura de la palabra de Dios. Y gracias a Dios aquí me acompaña varias hermanas, siervas de Dios. Voy a invitar a la hermana Gladys, quien nos va a leer la lectura de la palabra de Dios. Paz, hermana. Amén, hermanos, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro buen Dios. Una vez más aquí en su casa de oración. Vamos a dar lectura bíblica en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 19. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén, hermanos. Voy a darle pase a la hermana Estela. Amén, hermanos. Muy buenas tardes. En el nombre del Señor les saludo. Ahora
Ahora alabemos con 36, Yuyechik Huxumak Llaqtapi. Yuyechik Huxumak Llaqtapi, Jesús wan kuskalla kawsayta, chaynapi wiñaypaq ripuqa, llapallan Jesuspi iñiqa. Cielopi, mana ñawañuypaq kasqanpi, cielopi, Jesús wan wiñaypaq kawsayta, yuyaychik cieloman chayayta, chayllapi sunquwan takita, lliw angelkunapa kasqanpi, kusisqa Jesuspa qayllanpi. Cielopi, mana ñawañuypaq kasqanpi, cielopi, Jesús wan wiñaypaq kawsayta, yuyaychik kanchaypi tiyayta, Jesús pa kanchasqan purita, quriwan llipnichkaq llaqtapi, munakuychip nichkaq wasinpi. Cielopi, mana ñawañuypaq kasqanpi, cielopi, Jesús wan wiñaypaq kawsayta, yuyaychik kuyakuy cielopi, mana ña llakipaq kasqanpi, waqaypas muchuypas wiñaypas, kusiman lliw tikrakusqanpi, cielopi, mana ñawañuypaq kasqanpi, cielopi, Jesús wan wiñaypaq kawsayta. Amén. También con 44. Sumaq kanchaq taytayku. Sumaq kanchaq taytayku, ñuqayku munallaniku, qamllapaq ñallam kayta, kallpaqta quykullawayku, kusikusunchi ama manchaspa, takipusunchi Jesuspa, rimarisunchi ama manchaspa, llapan salvo kanampa, sumaq sunqu kawsasu, Jesús takasus timpuni, huk sunqu llarurasu, kuyaypa
pa juntas jampuni kusikusonche ama manchaspa takipusonche Jesús pa rimarisonche ama manchaspa llapan salvo kanampa calle payo mi Jesús payuan kama manchaichu tokoy manalingka mana nyamunayang kachu kusikusonche ama manchaspa takipusonche Jesús pa rimarisonche ama manchaspa llapan salvo kanampa. Amén, hermanos, con esto hemos podido alabar. Hola, hermanos. Muy bien, queridos hermanos, sigamos entonces alabando y glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? Pues la palabra de Dios no está en cuarentena, ¿no es cierto? Tampoco nuestra voz está en cuarentena, ¿no? Quizás no podríamos salir, ¿no? Por tantos motivos que ahora estamos pasando, pero ten en cuenta, mi querido hermano, que tu voz no está en cuarentena. Para alabar y glorificar el nombre de Dios no estamos así, ¿verdad? Entonces, sigamos ahora glorificando el nombre de Dios. Vamos a cantar, hermanos, el número 44 en nuestros himnarios de melodías celestiales, ¿sí? ¿Ya? Vamos a unir nuestras voces juntos, ¿no? Sé que de repente yo no los veo, pero quizás muchos nos están viendo, ¿no? Mediante esta tecnología, ¿no es cierto? Entonces vamos a cantar. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí y sin el perdón de Jesús. Sí, muchas veces, hermanos, nos sentimos de esa manera, ¿no? Pero Cristo nos dice que yo estoy a tu lado. Vamos a entonar, hermanos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh, ven a la luz, el mundo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. El mundo dejé a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz. Es Cristo mi buen Salvador. El mundo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. El mundo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma en
nuestro por siempre será. Más cerca vivir de la cruz, do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. El mundo dejé y vivo en la luz de su faz. A Jesús infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Gran Salvador, en él salvación hallarás. El mundo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. El mundo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Muy bien, vamos a continuar, aunque un poquito no sé qué está pasando con esta mi garganta, pero vamos a seguir cantando, hermanos. El número 53. En mis pecados fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Qué lindo. Hermanos, unamos nuestras voces. En mis pecados fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz do primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo él ascendió. En él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, ya la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy,
la cruz, do primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos. Muchas gracias, hermanas, por habernos dirigido con estos himnos que alabamos a Dios en esta tarde. Vamos ahora a meditar en la palabra de Dios. En la lectura hemos leído ahí en el libro de Hebreos, capítulo 3, y ahora lo vamos a leer un versículo, ahí en la misma lectura, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Una vez más, lo leemos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad. Sabemos y estamos viendo que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, es decir, toda la profecía, se están cumpliéndose. Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, que a muchos nos da miedo, ¿no es cierto?, leer el libro de Apocalipsis, y al leer sobre los sellos, mira que yo creo que ya vamos cumpliendo casi todos los sellos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Este gobierno mundial, este nuevo orden mundial, que ya va a empezar seguramente a poner orden según ellos, y todo esto hace de que el mundo ya está llegando a su fin. Y viendo todo esto, todavía estaremos en incredulidad. A veces eso da pena. Digo da pena porque viendo con nuestros ojos, sufriendo en carne propia, que la venida de nuestro Señor Jesús está más cerca que antes, todavía vivir en incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Pues es no creer, por eso es no creer. Pero no creer en quién. La gente cree, la gente está creyendo en quien sea, pero es no creer en Dios, ser incrédulos a Dios, ser incrédulos a la palabra de Dios, ser incrédulos a todas estas profecías que se están cumpliéndose día a día, y esperar santificados la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, dice este versículo que leemos, ya en otra versión dice: cuidado, hermanos. Por eso que yo también digo, ¿no? Cuidado, hermanos, con la incredulidad. En nuestra versión Reina Valera solo dice mirad, pero esa palabra mirad también es una advertencia. Y en otra versión dice: cuidado, hermanos, mirad, cuidado, hermanos. Pero ¿de qué nos vamos a cuidarnos? Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Pero ¿qué tiene que haber allí? Es de incredulidad. Porque dice, la incredulidad puede apartarnos del Dios vivo.
aún más para los que estamos en el Evangelio, en este camino del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Nos dice también en el mismo libro Hebreos que nosotros tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero la incredulidad puede desviarnos de esta carrera. La incredulidad puede desviarnos la mirada que estamos teniendo puestos en Jesús, pues nos pueden desviar para otro lado y podríamos seguir por un camino equivocado. La incredulidad, no creer en Dios. A más de ello, pero el mundo entero dice: yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Usted pregunte a quien sea, dice: sí, yo creo en Dios. Aún más en estos meses por esta pandemia, ¿quién no cree en Dios? Todo el mundo está creyendo en Dios, pero ¿realmente creerá en Dios? O sea, no es igual, o sea, no es creer en Dios con afirmar de que existe un Dios o decir sí hay un Dios, porque creer no es solamente decir que existe un Dios. Esto, creer, es sinónimo de fe, pero también esa palabra fe no lo hemos entendido tal como es. Lo hemos entendido desde una perspectiva griega, filosófica, latina, traducida al español. Fe es que algo tiene que suceder porque yo quiero que eso suceda. Para mucha gente eso es fe, es que suceda algo lo que él quiere. Entonces dice: no, yo tengo fe y eso se va a cumplir, dice. Pero eso no es fe conforme a la palabra de Dios. En hebreo, nuestros hermanos hebreos, por supuesto la Biblia, lo que nosotros lo conocemos con el nombre de Antiguo Testamento, pues ha sido escrito en hebreo, y gracias a Dios todavía hay escritos, o sea, copias antiguos. Lo que encontraron el año 1947 en las cuevas de Qumran, allá en Israel. Por lo menos tenemos todo el libro de Isaías, que fue copiado, no es que escrito recién, sino copiado unos 300 años antes de nuestro Señor Jesús. Entonces todo esto está pues en el idioma hebreo. Entonces en hebreo esta palabra fe que nosotros decimos es la emuná. Y entender la emuná es distinto a entender la palabra fe, que viene desde una perspectiva griega latina. Creer en Dios o tener fe es reconocer la soberanía de Dios y aceptar lo que Dios está haciendo ahora mismo con toda la humanidad en el globo terráqueo. ¿Qué es lo que Dios ha permitido que suceda ahora? Y aceptar esto. De igual manera, para cada uno de nosotros, Dios permite que suceda algo y aceptar eso, porque es Dios haciendo, es la soberanía de Dios. Entonces, incredulidad es no aceptar lo que Dios está realizando. Un poco más, la incredulidad es pecado, por supuesto, pero este pecado sirve como una puerta de entrada al infierno. Es decir, la persona que hemos creído en Dios, es decir, hemos aceptado la soberanía de Dios, y desde ese día que usted aceptó a Cristo, empezó a caminar en los senderos del Evangelio de nuestro Señor Jesús,
Pero en un momento de eso, decir de que parece que esto no viene de Dios, mejor, ¿no? Y empiezas a ver otro camino, entonces ahí es donde uno se convierte a ser un incrédulo, es decir, no acepta la soberanía de Dios, y eso es pecado. Y como digo aquí, la incredulidad es pecado que sirve como una puerta al infierno, al reino de las tinieblas. Es decir, una persona que niega su fe, que niega al Dios soberano y que ahora empieza a buscar otras realidades y que él empiece a pensar y a decir de que me parece que esto sucede por tal razón, y no dice que todo lo que sucede es porque Dios lo está permitiendo, sea en términos generales o personalmente. Entonces allí es donde uno llega a ser incrédulo, o sea, no cree en Dios. Por supuesto dirá que existe Dios, pero no cree en Dios. Este es un incrédulo. Entonces la incredulidad, que es como una tiniebla, como una oscuridad que opaca la fe, que opaca esto de que tú confías en Dios. Una vez más, confiar en Dios es creer en Dios, y confiar en Dios es aceptar la soberanía de Dios, es aceptar lo que Dios está haciendo ahora mismo, sea con esta pandemia o sea por otras situaciones. Puede ser que haya un terremoto, un maremoto, o puede ser una sequía alargada, o puede ser que haya lluvias, inundaciones, pero todo es porque Dios lo está permitiendo. Es la soberanía de Dios, y la persona que cree en Dios acepta que todo eso viene de Dios, y todo lo que viene de Dios es para bien. Claro, para un incrédulo que haya una inundación, pues está mal. Para un incrédulo, esta pandemia del COVID-19 está mal, pero para uno que cree en Dios, agradece a Dios y dice: Señor, tú lo estás permitiendo, y todo lo que tú permites es para nuestro bien, es para mi bien. Entonces, la incredulidad es como una tiniebla que opaca la fe, así como la oscuridad, cuando una luz es tan pequeña, a veces lo opaca, como decimos. Eso pasa en la vida de cada persona. Entonces, cuando una persona empieza a no creer, es decir, a no aceptar la soberanía de Dios en su vida, empieza a entrar como a una tiniebla, como a una oscuridad, y luego pues va a empezar a quererse, a apoyarse en algo, porque en una oscuridad, si no nos apoyamos en algo, pues podemos tropezarnos y caer. Y eso es lo que pasa en la vida de un incrédulo. Entonces, estaba puesto sus ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, pero cuando le entró esta incredulidad de no aceptar la soberanía de Dios, entra como a una oscuridad, como a una tiniebla, y para no caerse ahora tiene que apoyarse en algo. Y esto de apoyarse en algo es justamente ver razones, ¿no es cierto? Ver razones, empezar a razonar, empezar ahora a cuestionar, y hasta a cuestionar a Dios. Hay mucha gente, por su incredulidad, ahora mismo han cuestionado a Dios y han dicho: si es que Dios existe, ¿por qué ha permitido que haya esta pandemia? Si es que Dios existe, entonces ¿por qué permite que la gente muera? Este es un incrédulo que cuestiona a Dios, que quizás antes creía en Dios, pero ahora ya es un incrédulo, niega a Dios, cuestiona a Dios. Es que nunca ha entendido que creer en Dios, tener fe en Dios, es aceptar la soberanía de Dios.
tampoco ha entendido que todo tiene un principio y esto llega a un fin. Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Entonces este incrédulo tampoco ha entendido que en la mano de Dios está el tiempo de vida de cada persona. Y Dios sabe en qué circunstancias, en qué situaciones se terminará el tiempo de la vida de tal o cual persona, de quien sea. Este incrédulo, como es incrédulo, no cree que si algún familiar quizás con este COVID-19 ha fallecido, entonces no cree que su tiempo de vida ha terminado. ¿Y quién nos da el tiempo de vida? ¿Quién nos da el soplo de vida? Esto lo encontramos todavía en Génesis, al principio. Dios hizo al cuerpo humano del polvo de la tierra, pero no porque Dios lo hizo con su mano, pues este cuerpo se levantó y empezó a caminar. Esperó hasta que Dios le dé el soplo de vida. Y Dios da con un tiempo determinado el soplo de vida para cada uno de nosotros. Cuando Dios nos ha dado ese soplo de vida, es cuando las células de papá y mamá se unieron, ¿no es cierto? Ese momento Dios le dio un soplo de vida, pero ya con un tiempo determinado. Dice la palabra de Dios que a algunos les ha dado solo un tiempo cuando está en la vientre de su madre, a algunos después de nacer, para algunos cuando están adolescentes o jóvenes, adultos. Pero dice Dios de que el tiempo de vida de la gente se acortó mucho, demasiado diríamos, porque antes del diluvio la gente vivía casi 1000 años. Después del diluvio, Dios dice 120 años. Y después de un tiempo, y encontramos en los Salmos, Dios dice entre 70 a 80 años. Y gracias a Dios, con los que todavía llegan 90 a más años. Eso es porque Dios lo permite que viva más tiempo. Entonces un incrédulo, como dije, no acepta la soberanía de Dios. Entonces, la incredulidad, pues, hace que el hombre peque más, contradiciendo a Dios. El incrédulo es la persona, como digo, que no espera de Dios, sino que de inmediato se pone a hacer algo que con su conocimiento, con su fuerza o con su habilidad puede él hacer cosas que Dios no lo está permitiendo. Por ejemplo, está bien, gracias a Dios, no estamos en contra de la medicina, pero decir que este médico y que esta medicina le va a alargar días, meses, años más de vida, esto es ser un incrédulo. Si Dios lo permite y Dios todavía le está dando más tiempo de vida, gracias a Dios, esa pastilla, esa medicina va a hacer efecto y va a sanar y va a vivir más años de vida. Pero si ha determinado Dios que esta persona fallezca, digo yo, quizás al segundo día que ingresó al hospital, pues esa hora va a fallecer. No depende del médico cuántos años más va a vivir, no depende de las medicinas que va a tener años más de vida. Depende de Dios. Pero el asunto es lo siguiente. Ustedes ya saben de que después de esta vida, por supuesto que hay vida, pero hay dos lugares. Un lugar que es la gloria, la presencia de Dios, donde la gente que llegue a ese lugar va a vivir alegre para siempre. Pero hay otro lugar donde dice que hay un sufrimiento eterno. Entonces,
La gente, en vez de ser un incrédulo, deberíamos creer en Dios. Y creer en Dios, por supuesto, dijimos que es aceptar la soberanía de Dios, pero también creer en Dios es obedecer a Dios. La persona que cree en Dios obedece a Dios, es decir, empieza ahora a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Nuestro Señor Jesús nos dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará a la gloria, sino es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, creer en Dios es obedecer también. Número 1, dijimos, el incrédulo, mira, no acepta la soberanía de Dios. Entonces, en este segundo punto, el incrédulo no obedece a Dios, es un desobediente. Y como desobediente, pues, se escapa de las manos de Dios. Cuando digo de las manos de Dios, estoy diciendo de los mandamientos de Dios. Seguimos. Para nuestro tiempo, y esto viene desde antes, por supuesto, a causa del engaño, a causa del diablo, cuando la gente empieza a no creer en Dios, a no obedecer a Dios. Entonces tenemos algunas formas de incredulidad. Por ejemplo, ser ateo, dice. Ateo, es decir, para él no es que no cree en Dios, sino que él dice, no existe Dios. Por eso es ateo. Dice en el Salmos 14:1, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces, para un ateo, para un incrédulo ateo, según su pensamiento, no hay Dios, no existe Dios. Pero esta es una forma de ser incrédulo. No porque este ateo diga no hay Dios, Dios no existe. Y este pobre, digo, no porque le falta dinero, sino que es un pobre que le falta sabiduría, porque la sabiduría, y dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces este pobre, como no cree en Dios, según él o para él no existe Dios. Es una forma de ser un incrédulo, y la Biblia dice necio. Esto en otra versión es un tonto, ¿ya? Luego también otro tipo de incrédulo, que es el pagano, o en nuestro lenguaje cristiano decimos el mundano, la persona que vive pues en una vida de libertinaje. Ya, él quiere gozarse, él se goza, a él no le importa Dios, a él no le importa que Dios ahora esté haciendo las cosas para que la gente se dé cuenta y deje de pecar y se acerque a Dios. No le importa nada a él. Entonces este es otro tipo de incrédulo que vive, según él, libre e independiente, pero él no sabe o no se da cuenta que a causa de su pecado y a causa de su libertinaje, él vive encadenado al diablo. Bueno, este pobre no se da cuenta también, ¿no? Tenemos otro tipo de incrédulo o de incredulidad que todo lo ve relativo. Ya. Entonces, para él no es malo ni tampoco es bueno. Para él es relativo. Entonces, estos incrédulos relativos, o es el relativismo, entonces dice, si funciona, está bien, si no funciona, está mal. Entonces, si lo malo funciona en su vida, está bien. Si lo bueno no funciona en su vida, está mal. Es un relativo, este es un incrédulo relativo, pero en su relativismo, de igual manera, está encadenado al diablo, porque para él todo lo malo que funciona está bien y todo lo malo es pecado. Entonces, como él quiere vivir, como lo vimos también a este otro, ya quiere vivir feliz, gozándose, como lo dice el común de la gente, tengo que gozarme.
y para ellos gozarse es pues vivir de pecado en pecado. Entonces este es un incrédulo relativo. Como dije, que si lo que es malo funciona en su vida, está bien, pero todo lo bueno viene de Dios, y para este incrédulo en su vida no va a funcionar lo bueno, porque él tiene que obedecer a Dios para que lo bueno de Dios funcione en su vida. Entonces este incrédulo no va a querer obedecer a Dios, no va a querer vivir en lo bueno. Entonces por esto o por ello va a negar a Dios. Es otro incrédulo. También tenemos a estos librepensadores, los filósofos, estos que siempre están pensando qué puede ser lo mejor para la gente, para la humanidad. Entonces, el humanismo también es otra forma de encadenarse al diablo, porque todos los pensamientos humanos del ser humano, que por naturaleza es pecador y por su naturaleza pecaminosa, está atada al diablo. Entonces este filósofo con esta filosofía humanista, pues atado al diablo, entonces todo lo que él plantea supuestamente para el bien de la humanidad, que todos deben quedar bien, que con todos tenemos que estar bien, que si son, qué sé yo, pervertidos sexuales, no hay problema, hay que quedar bien con ellos, o si es que son asesinos o son ladrones, no hay problema, esa es su forma y manera de ser. El asunto es que hay que vivir bien con ellos, pero todo eso viene del diablo. Entonces este filósofo también es otro incrédulo, porque sus pensamientos y sus planteamientos humanos es dado por el diablo. Entonces rechaza a Dios, no cree en Dios. Entonces este es otro incrédulo. Vivimos ahora en el posmodernismo, ¿no es cierto? Y este posmodernismo justamente va de la mano con esto de que lo que funciona para mí está bien y lo que no funciona en mí, eso está mal. Entonces el posmodernismo es otra forma de ser incrédulo, de negar a Dios, porque dice sí, pero la ciencia. Desde el modernismo viene la ciencia, como que si la ciencia fuese Dios, sabiendo de que la ciencia no es algo que realmente inventa la gente. La ciencia es un conjunto de conocimientos. La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados, los cuales tienen que ser verificados en el tiempo y en el espacio. Dicho de otra forma, la ciencia es algo material, es decir, conocer lo que Dios creó. Y eso es lo que hace la ciencia. Simplemente está observando para conocer cómo funciona y qué más se puede hacer con la funcionabilidad de la naturaleza. Y todo Dios lo ha creado. No es que el científico lo está creando de la nada. Pero el posmodernismo, otra forma de ser incrédulo, de no creer en Dios, entonces ahora todo lo manda a la ciencia. De igual manera también tenemos estos incrédulos que han venido desde antes, por supuesto, ya desde fines de 1800 con Carlos Darwin, el evolucionismo. Entonces estos incrédulos niegan a Dios, que Dios ha creado todo. Entonces estos dicen, no, esto aparece por sí solo. Y con el correr del tiempo esto va mutando, va evolucionando, va cambiando de forma, de vida y de todo esto. Y que por fin hasta ahora llegamos. Ellos son los que plantean de que el ser humano ha evolucionado del mono. Pero el mono yo creo que es un animalito que más educado que de la gente que vive ahora, digo yo. Pues ahora la gente en su forma y manera de vivir ha evolucionado. Y digo yo en mi lenguaje, conversando con el resto, pues sí, pues del mono pasaron a ser gente, personas, hombres, pero ahora de ello, de este hombre,
del Homo sapiens, como ellos dicen, persona que tiene sabiduría, conocimiento, por su forma de vida, por su forma y manera de vivir, pues ya han evolucionado a ser un perro o a ser un cerdo, un puerco, en su forma y manera de vivir, ¿no? Entonces, quizás ellos estarían en razón, pero para el mal. Es otra forma de ser incrédulo, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos hace vulnerable a la incredulidad, ¿qué es lo que nos hace vulnerable? ¿Qué es lo que nos jala más a esto? Es pues justamente codiciar el mal. No aceptar la soberanía de Dios, no obedecer a Dios, entonces eso es pecado. Lo que pasó con Adán y Eva, Dios soberanamente a ellos les puso en el huerto de Edén y les ha instruido, les ha educado, les ha enseñado cómo ellos tenían que vivir, pero esto es en obediencia a Dios. Pero creyendo el engaño, y ustedes saben que el engañador es el diablo, creyendo al diablo, ellos desobedecen a Dios. Y esa desobediencia es pecado, porque la palabra pecado o qué es pecado es toda transgresión de la ley de Dios. Todo lo que Dios ha ordenado se le tiene que obedecer. Y si no obedeces lo que Dios nos ordena, pues es pecado. Entonces, codiciar el pecado. La persona que codicia el mal, que codicia el pecado, sí o sí va a llegar a ser un incrédulo, es decir, no va a creer en Dios, porque va a empezar a vivir conforme a lo que él quiere vivir, porque para él vivir en pecado es lo mejor, porque según él es gozarse la vida, es tener todo lo que él ha querido, pero cometiendo pecado. Pero también otra forma, o el que nos hace vulnerable a ser incrédulo, es esto de tener ídolos. Lo que podríamos decir en otra palabra, los intereses propios, personales. ¿Qué es lo que tengo? Y entonces eso lo que yo tengo vale más para mí. Entonces es un ídolo. La palabra ídolo es alguien que se interpone entre yo, por ejemplo, entre yo y Dios. Hay alguien que se pone en medio. Entonces este ídolo se pone ahí en el medio y dice, bueno, a mí, yo, si tú me adoras a mí, deja todavía a Dios. Entonces, esto es lo que sucede con la mayoría de la gente. Entonces tienen ídolos, lo que llamamos sus intereses propios. Dice, pero si yo no robo, o si yo no miento, o si es que yo no voy a hacer este tipo de fraude, entonces no voy a tener lo que yo estoy queriendo tener. Entonces hay un ídolo allí, sea la mentira, o sea el robo, o el fraude, o el soborno. Y así hay muchos ídolos que la gente lo tiene, a ellos los adora, a ellos los venera. Dicho de otra forma, a ellos los cree, a ellos los acepta, a ellos los obedece y no a Dios. Eso hace que una persona se convierte a ser un incrédulo. Quizás la mayoría no queremos ser incrédulos, ¿no es cierto? Queremos creer en Dios, queremos obedecer a Dios, porque gracias a Dios de una y otra manera hemos escuchado y hemos entendido de que la vida es corta aquí en la tierra, que vamos a morir, que nuestro cuerpo fue hecho del polvo de la tierra y este cuerpo va a regresar a ser polvo de la tierra, y nosotros como seres, como alma, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, gracias a Dios. Como dije, quizás hemos escuchado la palabra de Dios, hemos entendido la palabra de Dios, ahora ya estamos viviendo en el santo evangelio de nuestro Señor Jesús, es decir, reconociendo la soberanía de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero el diablo pues no quiere eso, porque el diablo quiere que la gente deje de seguir a Dios y que le siga a él.
Y recordamos un poco, ¿qué es lo que pasa en el huerto de Edén? Bueno, para ese tiempo el diablo ya existe. La palabra diablo es enemigo. ¿Cómo lo existió? ¿Cómo apareció? Está en la Biblia, ahí en Ezequiel. Si usted quiere lo lee, ¿no? Entonces, cuando dice que este ángel, el arcángel, lleno de orgullo, engañó al resto de los ángeles y estos querían estar en un plano superior a Dios. Y Dios los agarra a todos ellos y los manda al abismo, al infierno. ¿Ya? Y ahora ellos allí, pero de allí salen también. Entonces Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Los ángeles y este diablo que era ángel anteriormente también, ellos no son imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Entonces esto hace que el diablo esté molesto, digo yo, entendiendo ahí la lectura. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es posible que a nosotros nos tiraron al infierno y mira que se han hecho a otros que es imagen y semejanza de él? Entonces, ¿qué hace el diablo? Engaña. Los engaña a Eva y por medio de Eva los engaña a Adán, y entonces ese engaño hace que Adán y Eva desobedezcan a Dios. Comen del fruto prohibido y luego son arrojados del huerto de Edén. Eso es lo que ahora el diablo está buscando para todos los que estamos viviendo en el santo evangelio de nuestro Señor Jesús, creyendo, aceptando la soberanía de Dios, obedeciendo a Dios, porque estamos en el camino al cielo. Dice nuestro Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces todos estamos yendo por ese camino para llegar al Padre, pero el diablo no quiere que nadie llegue al Padre. ¿Qué es lo que va a utilizar? Es el engaño, y es un engaño religioso ahora, que posteriormente lo vamos a ver. Entonces la persona engañada llega a ser también un incrédulo. Dice: si es así, mejor me voy contigo, yo estuve yendo por acá. Se vuelve un incrédulo. También, esto ya es viendo desde una perspectiva social. El engaño, por supuesto, es más desde una perspectiva espiritual, pero siempre utilizando a alguien, pero desde una perspectiva social. Entonces también una persona llega a ser incrédulo creyendo a sus amistades, a sus amigos. Es casi el mismo que sucede a Eva en el huerto de Edén con la serpiente, lo mismo que ahora sucede también. Entonces el diablo utiliza a las amistades, a los seres a quienes más confías, para que por medio de ellos entonces ponga esa idea de que no creas en Dios, sino que creas en ellos. Entonces también otra forma de llegar a ser un incrédulo es aceptando a las amistades. El diablo utiliza también las literaturas. Sí, las literaturas de igual manera también dañan la mente, dañan el alma de la persona, y creyendo estas literaturas, la persona llega a ser también incrédulo, es decir, no cree ahora en Dios. Bueno, ¿qué más hace? O sea, ¿qué sucede cuando la incredulidad ya se penetra en la persona, en un creyente? ¿Qué pasa con este cristiano? Entonces, la incredulidad pues debilita su fe. Entonces, él ya no cree en Dios, ya no obedece a Dios. Puede hacer que llegue o se quede religioso, como religioso. Sí, hay mucha gente incrédula, pero muy religioso. Y lo encontramos en muchas otras religiones. También hay dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Hay mucha gente incrédula, pero muy religioso, muy religioso. Es decir, no acepta la soberanía de Dios, no obedece los mandamientos de Dios, pero por su naturaleza religiosa, él está bien sentado
en alguna reunión religiosa. Entonces, debilita la fe del cristiano, la incredulidad, pero de igual manera la incredulidad impide la obra de nuestro Señor Jesús, del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué no hay cambio de vida en mucha gente religiosa? Porque es incrédulo, no cree en Dios. Ya dije, no acepta la soberanía de Dios, no obedece a Dios. Y si es que la persona no acepta la soberanía de Dios, no obedece a Dios, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no le va a cambiar su vida. Él va a seguir tal como está. ¿Por qué? Porque él es un incrédulo. De igual manera, impide que los hombres entren en el reino de Dios, lo hemos dicho. ¿Ya? El diablo engaña y esta persona, creyendo este engaño, se vuelve incrédulo, no cree en Dios, no obedece a Dios, y esta persona que no cree en Dios, pues no va a ser salvo. Dice la palabra de Dios que para alcanzar la salvación, entonces nosotros tenemos que creer en Dios. Nuestro Señor Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El apóstol Pablo en Hechos, y así tenemos en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos y bautíces en el nombre de Jesús, para que ustedes alcancen la salvación. Pero el incrédulo no va a arrepentirse, es decir, no va a dejar de pecar. El incrédulo no va a querer ser hijo de Dios. Este incrédulo quizás por religioso se va a bautizar, pero no va a ser arrepentido ni tampoco va a ser convertido. La incredulidad es otro mal, diría yo, poderoso también, ya que está haciendo mucho daño, aún más en estos últimos tiempos. ¿Cuánta gente incrédula? Han gritado sí y han dicho: Dios mío, sáname, no quiero morir. Pero ¿habrán aceptado la soberanía de Dios en su vida? ¿Habrán obedecido a Dios en su vida? ¿O simplemente gritaron religiosamente? Han muerto porque su tiempo de vida se acabó. Ya dijimos, Dios determina los tiempos. Se acabó el tiempo y no sabemos dónde está ahora. Si es que realmente ha sido una persona que ha creído en Dios, gracias a Dios, está en la presencia de Dios. Pero si ha sido un incrédulo, está en el infierno, en el sufrimiento eterno, no está en la presencia de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con la incredulidad. Y termino leyendo una vez más el versículo. Hebreos 13:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Recuerde que la incredulidad nos aparta de Dios. Dejemos la incredulidad, dejemos el engaño, dejemos la idolatría y sigamos caminando en el camino del Señor, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios por este momento, por esta meditación. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias a Dios y luego terminaremos nuestro culto de esta tarde, de este domingo. Misericordioso Dios, alabado, glorificado, bendecido sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra que hemos podido leer y meditar en esta tarde. Señor, ayúdanos, aumentanos, Señor, la fe. Aumentanos, Padre Santo, Dios mío, para no caer en el engaño de la incredulidad. Señor, danos más de ti. Danos, Señor, esa sabiduría tuya, que debemos, Señor, temerte en todo y en todo momento a ti, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a creer en ti, Señor, a aceptar tu soberanía, Padre Dios mío, y a obedecerte, mi buen Dios. Gracias, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde y te rogamos, Señor, por cada uno de nuestros prójimos,
que tu Santo Espíritu los redarguya, Señor, a ellos también, para que ellos dejen de ser incrédulos y que crean realmente en ti, Señor, que acepten, Padre mío, tu soberanía y que te obedezcan, mi santo Dios. Padre, gracias, te lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, el día martes a las 4 de la tarde nos volvemos a unirnos una vez más.